Patrióticos, patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarme aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y también a través de nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Amigos, patriotas, estoy alarmado, estoy preocupado, estoy todo lo que termine en ado. Es mejor así resumirlo, puesto de que con eso metemos en el saco todas las cosas que están pasando. Y el tema principal de hoy para mí, el de ayer y el de mañana, es China. China, que está creciendo cada vez más como tremendo poder económico y militar. Esa situación ha venido creando preocupación en muchos de los sectores aquí en los Estados Unidos, pero que no existe realmente una respuesta que pueda detener este empuje que estas personas, y si lo voy a ver fríamente, están tratando de obtener sus beneficios como grupo, como país, como orgullos, como ese mismo orgullo que ostentamos aquí de vivir en este país, de considerarlo el mejor país que existe arriba del planeta. Pero están sucediendo cosas a nuestro alrededor, están sucediendo cosas a una velocidad que nosotros no hemos podido definir la realidad de la ecuación. Y la ecuación tiene muchas cosas metidas en este momento. No es solamente que los chinos estén haciendo su trabajo por posesionarse en una mejor escala mundial de atracción, de beneficios, de economía, de necesidad de expansión, de tantas cosas que hay que respetar, que cada país tiene derecho a la búsqueda de esos objetivos. El problema es que aquí, mis amigos, que para ellos lograr esos objetivos nos tienen que pisar a nosotros. Y ahí es donde hay que poner la raya y hay que establecer la responsabilidad y las acciones que hay que tener. Bajo ningún concepto podemos dejar de perder el norte de esta situación, porque como siempre digo, está afectando a mis nietos. ¿A sus nietos? Usted dígame. Al entorno, a ese anillo de confort, ¿lo está afectando para usted? ¿O todavía usted está tocando la lira de pensar que aquí no está pasando nada? De pensar que nuestro paladín, nuestro futuro, el que nosotros tenemos cifrado todas las soluciones a nuestros problemas, es el que va a venir a resolver la situación. Hay una canción que dice, bájate de esa nube y ven a la realidad. Y es conceptualmente esa línea de bájate de esa nube y ver a la realidad, es el jabón por el cual estamos nosotros resbalando. China está incluyendo prácticas como el robo de propiedades industriales. Está dándole subsidio a todas sus empresas nacionales para que arremetan con todo. Esa China que nosotros tenemos en nuestra mente de que todo lo que está produciendo es bagazo de caña de malo, que ya ese bagazo ya no se le puede sacar más. Y seguimos pensando y creyendo que ellos están en ese punto, estamos jorobados. Además de todas las tensiones que se están produciendo en cuestiones geopolíticas, como lo que está sucediendo en el mar del China, en el cual están llevando ejercicios militares con flotas navales que han desarrollado,
y que tenemos que estar bien, pero bien centrados, que todo ese poder militar y toda esa expansión que estas personas tienen no es simplemente porque ellos sean unas personas inteligentes. Sí, sí son inteligentes, pero son inteligentes por esta razón, porque han tenido la habilidad de penetrar, ¿cómo es que dijeron una oportunidad? Al gigante dormido. Lo dijo el almirante Yamamoto en el preludio de la invasión a Pearl Harbor. Y el gigante sigue dormido y los chinos se han encargado de penetrar a todos los niveles, todos los estratos sociales, culturales, educacionales, militares, políticos, y en el más grande que ellos han penetrado es en su bolsillo y en el mío. Es más, me acuso culpable de ese error. Me acuso de estar contribuyendo, yendo a comprar baratijas en China a través de Amazon, porque soy tan patriota de que no le compro a Temu, ni le compro a Alibaba, ni le compro, sino que le compro a Amazon. Y es que Amazon todo lo que trae, lo trae a través de China. O sea, palo porque bobo y palo porque no bobo. Estamos en un punto que ya nos jorobaron. Estamos en un punto que creo que nosotros no tenemos retorno, aunque hice un programa de que estamos en el punto de no retorno. Yo creo que pasamos ese punto y no nos dimos cuenta. Y los chinos avanzan, y los chinos continúan. Y en un programa que ahora no recuerdo el nombre, dijeron o citaron, y voy a repetir la cita aquí, que cada dólar que nosotros compramos en China es un dólar que estamos aportando a la sangre de hijos y nietos que van a morir a consecuencia de lo que se nos viene encima. Estos tipos no tienen freno. Y vuelvo al punto que dije anterior, yo respeto eso. Ellos tienen una acción, ellos como país quieren crecer a costilla de lo que sea. Es el problema que aquí nosotros no sabemos, o a lo mejor sabemos, pero los que dirigen al país en este momento están confabulados con ese veneno y no permiten poner el freno, porque ellos han vendido su alma y han cambiado el léxico de ser patriota a traidor. Y como traidor merecen la muerte, porque ellos están causándole un sufrimiento a mis nietos. Y yo, créanme, no estoy en la edad de decir, bueno, voy a ir a defenderme, pero no tengo límites en mi edad para defender a mis nietos y a los que vienen de ellos detrás. Es importantísimo darnos cuenta de la posición de China. China tiene una ideología política y un sistema político con valores opuestos a los nuestros. Por eso yo me atrevo a reafirmar palabras que no son mías, que las he copiado y las he capitalizado. China representa un peligro existencial para los Estados Unidos de América, para el mundo libre, para el concepto de la libertad tal como nosotros la entendemos, pero que representa un peligro sepulcral
contra mis nietos y mi descendencia. Voy a aceptar que esta visión que tengo yo no es unánime y creo que existen muchas voces que pudieran interpretar o ¿cómo diría la palabra? Como racionalizar todo lo que está sucediendo con China. Yo no puedo hacer ningún pronóstico, yo no puedo hacer ningún tipo de decir, bueno, voy a resumir esto, ¿no? Pero bueno, voy a utilizar esa palabra. En resumen, mis amigos, patrióticos, patriotas, la relación entre China y los Estados Unidos está en un punto de difícil definición, que presenta desafíos súper sustantivos y significativos, que es importantísimo que todos nosotros nos enfoquemos en revisar, en determinar dónde estamos parados y cómo vamos a poder contener a esta situación. Me acuso, soy culpable de que he comprado muchas, pero muchas cosas en China cuando me dejé arrastrar por ese boom de comprar barato, sin darme cuenta que al comprar barato estábamos en denigrar a los empleados que trabajan aquí. Y que esos mismos empleados que trabajan aquí no les queda más remedio que ir a comprar en las tiendas donde venden cosas chinas a bajo precio para poder subsistir, a la debacle que gobiernos como el de iba a decir HP, pero voy a cambiar la palabra, que todos sabemos que sí lo es, pero la de el chupelado, el títere de Oboomer, la cabeza de la serpiente que no pica, pero que sí lo que está detrás tiene un veneno infernal para nuestra existencia. China es nuestro enemigo y cada vez que saquemos $1 para comprar algo que nos parece, ¡ay, qué bonito! Mira qué barato es, qué bueno, me lo llevo para la casa. Cada vez que gastemos $1, acuérdese que tarde o temprano ese peso va a contribuir en la sangre que van a derramar hijos y nietos por culpa de degenerados como este. Pero también, pero también en esa foto incluyámonos nosotros el pueblo, que hemos contribuido al crecimiento de China. Por ahí dice alguien en este momento que China está viviendo uno de sus momentos malos o en caída de su economía. ¿Usted lo quiere creer? Créalo. Yo lo que sí le puedo decir es que yo estoy haciendo un esfuerzo por no comprar nada que diga Made in China. Cada vez que voy a comprar algo, cojo la etiqueta y la reviso. Y cada vez que vaya a comprar, acuérdese que usted está aportando dinero para que crezcan las fuerzas militares de China, para que crezca el entorno social de China, para que el veneno de educación que ellos les infringen a su gente de decir que nosotros somos su enemigo, usted está contribuyendo con ese $1. Yo quisiera pensar que usted ve la etiqueta que dice Made in China y usted traslade su mente y diga Made in United States. Y recuérdese que otroramente, cuando usted veía un producto hecho en sus países,
y veía un producto americano y decía, wow, y esto es americano. Regrese ese orgullo como principio para hacer algo. Regrese al orgullo suyo de que es ciudadano de esta nación. Y si no lo es y está en tránsito para hacer lo que a él le sirva de incentivo de que usted va a jurar a una bandera que considera the best of the best, the one and only. No se deje robar el futuro de sus nietos. Enfóquese, actívese, equilíbrese y que todo eso metido en un saco promueva la estabilidad que necesitamos tener aquí para detener ese empuje chino y recordar que nosotros tenemos que defendernos y juramos defendernos de enemigos externos e internos. Y tenemos una nata de enemigos internos representados por y detrás de ese Soros y comparsa, Soros y todos los degenerados que él con su dinero ha impuesto en el sistema, Soros y toda la maldad que ese degenerado tiene dentro de sí contra esta nación, y que nos compete a nosotros, a we the people, detenerlos. Y los tenemos que detener no con la fuerza de las armas. Aquí de ninguna manera profeso ese tipo de acciones, aunque estemos preparados con nuestras amigas Smith & Wesson, o Beretta, o Colt, la que usted tenga, porque es necesario que las tenga y porque ejerza el derecho de la segunda enmienda, de que usted tiene el derecho y que no tiene que permitir que ese derecho se lo quiten gente, políticos que quieren desarmarlo a usted para que no esté preparado para defender su hogar. Es hora de ampararnos y de empapelarnos con este papel. Papel sagrado, legado por los padres fundadores, que tuvieron la visión hace 200 y tantos años de prever esto que está sucediendo ahora, aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Y yo no estoy dispuesto a que lo que a mí me compete hacer, lo deje de hacer. No estoy dispuesto a abandonar, no estoy dispuesto a tirar la toalla. No por mí, porque ya tengo ya el ticket y el boarding pass para montarme en el avión de irme cuando me manden a buscar de allá arriba, sino que el tiempo que me queda resto aquí, sea un día, un año o lo que Dios determine, va a estar dirigido a defender a mi descendencia. Lo invito a usted a que lo haga, lo invito a usted que reflexione, lo invito a usted que se siente y que piense lo que va a suceder con su esposo o con su esposa, con sus hijos y con su descendencia. Por la desidia de esperar que alguien venga a usted a rescatarlo y a que venga a poner el orden. Sí, nosotros tenemos una persona que esperamos que ponga el orden. Aquí está. El 45 que le han tirado con todo. Y ahí está parado. Un individuo millonario que nació en cuna sin necesidad de faltarle nada. Y es el que se ha fajado
por persona de los estratos que estamos abajo. Vale la pena seguir a personas como esa, que han demostrado que han llegado a la Casa Blanca con un patrimonio y han salido con menos, dejando un sentimiento de satisfacción en todos nosotros de haber vivido años encantadores, y que por el veneno de degenerados nos han quitado eso. Peor, se los están quitando a nuestra descendencia. Usted está en la posición de abandonar, usted está en la posición de quedarse tranquilo, usted está en la posición de mantenerse con los pantalones abajo, o usted está dispuesto a dar un paso adelante y determinar qué hay que hacer para garantizar que, escuche bien, que este señor logre el objetivo que todos esperamos de él. Y no es que esperamos de él algo que tendríamos que poner en el mundo de la especulación, ¿será o no será? No. Ya él demostró que lo hizo y que debido a malas manipulaciones nos lo quitaron del camino. Nos corresponde a nosotros volverlo a poner en el camino. Somos nosotros. We, the people. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Le doy las gracias por haber acompañado en este momento de descarga. Ojalá que lo dicho aquí le sirva de reflexión y dé el paso al frente. Los espero en una próxima oportunidad. Como siempre digo, si la inteligencia artificial no me cancela, no me censura. Gracias a las personas que se han inscrito al canal. Por favor, los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban, que nos acompañen. Para nosotros es de inmenso placer e importancia tenerlo usted aquí. Pero lo más importante, mis amigos, compartan para que este mensaje fluya y llegue. Y ojalá que este mensaje logre alterar, aunque sea a una persona, de los grandes riesgos que estamos perdiendo y que nos van a quitar el éxito abrumador que por culpa de nosotros tienen los chinos. Hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the